Hola, soy Dios Caficho, tú Caficho, nosotros cafichos, ellos cafichon, vosotros cafichois. Y no sé conjugar. El aporte Lomita. Bueno, quiero hablar un poquito de los youtubers paraguayos. Bueno, cada día están subiendo más gente videos en YouTube, gente de Paraguay, y eso está muy interesante. La verdad que me gusta mucho y espero que esto siga así. Pero qué churro que soy, boludo. Hay muchos youtubers paraguayos buenísimos que merecen ser visitados. Claro que sí, ¿por qué no? Batería baja. Como diría Homero Simpson, ahora a lo que te truje. Esta ocasión quiero hablarles de un youtuber paraguayo y su canal se llama Gustavus Vlog. Y bueno, empezamos mal ya, Gustavus Vlog. Porque hoy en día ponerle a tu canal Fulanos Vlog, Sultanos Vlog, Vegeta Vlog, Lucero Vlog, Toalla Vlog, Colinos Vlog, o sea, ya no pega más. Bueno, yo ya vi algunos videos de este muchacho, Gustavus Vlog. Como ven, por ejemplo, acá está el tipo, al menos tiene un cabello de carabosa. Eso le hace un poco entretenido, si no saben qué es lo que es carabosa. Esto sería un ejemplo de carabosa, porque no, la verdad que no encontré en Google, puse carabosa y me salió una cantante, no sé, pero la verdad que algunos conocen y se lo conocen. Es como son avispas chiquititas, negras. Todos así abultados y bueno, el carabosa y su cabello son la misma cosa acá. Vieron, y con anteojos, sería algo así más o menos, el carabosa con lente. Por ejemplo, vean un poquito este video, por ejemplo, él hablando con un robot, se llama por ejemplo Cleverbot, un programita con poca inteligencia artificial, le trolea, ¿verdad? Se le jode. Doña mía, ¿por qué puta me hablan un idioma donde yo no entiendo? ¿Por qué me hablas? Joder. No entiendo. Claro que no vas a entender eso. Me ofendí, hijo de puta, un robot de mierda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Bueno, ya te imaginarás entonces los tipos de videos. Así que, si desean una parte politiquerías de mierda. Yo dije, mira vos, este tipo quiere hablar de cosas interesantes aparentemente. Porque algunos de sus videos, por ejemplo, pueden ver, se llaman Soy el rey de los huevos. ¿Qué clase de huevos? No solamente me reservé a imaginarme al ver el título. El rey de los huevos. Otro video se llama 5 poderes que quiero. Es muy bueno ver Dragon Ball, pero en estos casos, si sos algo pendejo, ¿verdad? Obviamente querés tener esos poderes y más o menos decir que querés volar, tirar Kamehameha y todo eso. Me gusta Dragon Ball. 5 poderes. Otro video se llama Malas citas. Algo que no creo que haya tenido nunca, ¿verdad? Pero seguramente vio muchos tutoriales, muchos videos, vlogs o películas. Pero no creo que... soy el rey de los huevos. Bueno, de repente el video violentamente aparece y parece ser interesante. Entonces entro en el video. Entonces habla sobre paragolpes y polarizados. Se estarán prohibiendo tener polarizados muy oscuros, porque los policías camineras no te van a poder identificar bien si tenés un polarizado muy oscuro. Entonces van a poner una ley donde, o sea, te van a permitir tener polarizados pero menos oscuros, pero que se te vea tu cara fea y horrible. Bueno, el rey de los huevos, Gustavo Locks, hizo un video al respecto. Yo suelo ver el video de este tipo y bueno, tiene un peinado, no sé si se peina, pero tiene un cabello de carabosa, como le estaba diciendo al principio, y suelo verle así, y él era un poco interesante, hasta parecía mayor. Pero al entrar y verle, empezar a ver el video, y miré y dije, ¿dónde carajo está Gustavo? Miren su cara de nene. Yo decía, este es su hermanito. Y yo veo, lo primero que veo es su cara de nene de 7, 8 años, y me imagino los que suelen ver su video y entraron, y lo primero que miraron fueron sus peinados nuevos. Pero como él tan pendejo, ¿qué dice? Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Se estarán preguntando por qué estoy vestido así. Exactamente. Él, o sea, lo primero que dice es, seguro se preguntarán por qué estoy vestido así. Sí, como César Desoxigenados en sus videos de Mi vida es un chiste.
por cierto. Y al decir eso, me parece que me dio una patada voladora en el cuello. Yo me preguntaba, ¿dónde estaba Gustavo? ¿Dónde estaban sus melenas? No, pero él habla de su maldito traje que nadie notó, que parecía una sábana enorme. Bueno, veamos un poquito su video. Pero antes que nada, espero en los comentarios el bullying por mi pelo. Este tema... Ah, por fin notó su pelo. Este tema que a continuación voy a tocar es un tema que a mí me pone muy histérico, porque se trata de la ley de Paraguay. Sí, señores, la ley... Qué gastado está ese chistecito de los tamborcitos. Brrr. ¿En cuántos videos ya vi ese? O sea, qué pendejo que sos. ¿Cómo vas a estar repitiendo el mismo chistecito sin gracia? Sí, señores, la ley de Paraguay. Voy a tocar algunas leyes en específicas que me molestan muchísimo. Ah, de leyes. Por eso te pusiste el traje, ¿verdad? Para disimular un poco, o sea, parecerte a un abogado y hablar sobre leyes. Obviamente si te estás vistiendo como yo y hablar de leyes, te van a decir pelotudo de mierda, ¿verdad? Porque nos quieren hacer cambiar el polarizado por un polarizado menos oscuro. Dicen, nos quieren hacer cambiar el polarizado. O sea, vos tenés auto. Para mí que vos recién tenés 10 años. ¿Y cómo vas a tener auto? Miren a su cara. ¿O te preocupa que te vayan a sacar el polarizado que tenés en la ventana de tu casa? El único polarizado seguro que tenés. No te preocupes, eso nadie te va a sacar. O lo más seguro que tenés ese cochecito que tiene los Mitaín. Y eso tampoco te preocupes. Los policías no te van a sacar. No quieren los autitos con colores y de plástico. Imagínense sin polarizado, ¿qué sería ellas? Con sus joyas en las manos. ¿Ustedes piensan que esos de la calle, los vendedores ambulantes o los limpiaparabrisas le van a perdonar? O sea, la forma en que dice es como si fuera que uno tiene así la joya manejando y... Ellos tienen que usar oscuro por seguridad. ¿Por qué puta no se mueren todos? ¿A quién puta le importa eso, verdad? Hijo de puta, porque quieren ver lo que hago en mi puta casa. Van a usar su puto cerebro, no un puto parachoque y un polarizado. Para un niñato como este decir puta, carajo, cada 10 segundos no tiene gracia. Se ve muy forzado. O tal vez se cree que diciendo cada rato eso se cree que es más grande. Pero te recuerdo que todavía sos un nene recién destetado. Hasta se ve todavía la marca de la leche en tus labios. Dalila, al cortar el cabello de Sansón, ¿qué era que le pasó? Ah, perdió su fuerza. A vos, al cortarte el pelo, quedaste más estúpido de lo que ya sos. Bueno, vamos a continuar con el video. Sí, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Algunas partes interesantes. Con la gente, con la gente o con el control. Eso también no me importa. O sea, es interesante, pero... Bueno, vamos a pasar a la parte interesante. Ustedes quieren cambiar las leyes de tránsito. Cambien su ruta primero. Y háganse cargo de leyes que de verdad deben ser fundamentadas. Mamma mía, pero esto va en serio. Mira cómo se enoja. Las violaciones. No, este tipo está enojado. No un puto parachoque y un polarizado. De la suerte, este tipo me está convenciendo a no quitar el puto polarizado de mi auto. En esta parte, por ejemplo, uno estaría diciendo ya, no legalmente con tipo la ayer, no. ¿Por qué puta no Es cierto. ¿A quién puta le importa eso? No, cuando más dice puto, también es más cierto, la puto cerebro. No, no, este tipo está... Después de este video voy a mensajear a mis amigos de WhatsApp. Le voy a decir, vamos a hacer una cosa, vamos a hacernos rebeldes, vamos a dejar todo el polarizado más negro de lo normal. Voy a poner, yo por ejemplo voy a ponerle doble polarizado negro a mi vehículo y voy a decirle a los demás también, le voy a decir que ponga polarizado triple o cuádruple, 4 veces más polarizado a su coche, porque la verdad tiene razón, hay que hacer algo. Si uno está así tan enojado, tiene que hacer algo. Yo creo que sí. Voy a continuar el video un poco. No un puto parachoque y un polarizado. Bueno, ahora a cambiar únicamente, gente, los polarizados y los parachoques, porque no tenemos de otra. Que nos van a multar bien grandes si es que nos agarran así. Y así de repente se baja toda la emoción. La verdad que a mí me estaba convenciendo.
Ya, con toda su, no sé, esa expresión, vamos a cambiar el Paraguay, voy a subir el presidente, voy a regalar polarizados negros a todos los negros, no digo, voy a regalar muchos polarizados por todos lados, voten por mí, Gustavo. Y así, ¿verdad? Y al ver esta parte, obviamente tenemos A cambiar únicamente, gente, los polarizados, que nos van a multar bien grandes si es que nos agarran así. ¿Qué pasó, Gustavo? Porque, por ejemplo, amigo, te digo, vos chocaste mi auto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuándo lo que yo te debo, verdad? Yo sé que vos al chocar mi auto rompiste también el tuyo y ¿cómo? Yo, ¿cuánto es lo que tengo que pagarte, amigo? Saludos, Gustavo. Epicopea. O sea, al fin y al cabo es un plagueo al aire y fin, ¿verdad? Un poco de información y todo eso y plaguearse de darle, ¿verdad? Es como un nene haciendo berrinche. El video me pareció como si fuera cuando tu mamá te dice: ponete tu zapatilla, amigo, ponete tu zapatilla ahora. Y vos le decís: no me voy a poner mi zapatilla. Y te convertí en Julio. Y tu mamá te vuelve así: ponete tu zapatilla, no andes descalzo. Y vos le decís: no, mamá, no me voy a ponerla. Y así estaba rincheando hasta que decía: y yo si no me gusta. Y vos le decís: ay, bueno, mamá, bueno, mamita, yo sí voy a poner enseguida, voy a poner ya. O sea, es como decir, no me voy a ir. Bueno, me voy a ir entonces. No te voy a dar mi celular nunca, ¿entendés? Bueno, te voy a darme, acá está. Robame. Pero que sea un beso. Ya me estresé demasiado, ya estoy harto de este tema. Y estoy feliz por haber hecho este video. Claro, se quita el traje como Césares desoxigenados. Mi vida es un chiste. Abajo, link en la descripción. Esa parte me preocupé porque menos mal él no quitó todo su traje y no salió en boxer como César. Porque me imagino que su boxer va a tener dibujos de Bob Esponja. Mínimo. O si no, las chicas superpoderosas. Mínimo. Bueno, los muchachos, entonces el video de Gustavus Vlog está abajo en la descripción. Si quieren ir a ver el video completo y suscribirse a su canal, es ya si tienen problemas mentales como él, así que ya pueden estar suscribiéndose en su canal. Y recuerden también, si por ahí les gustó este video, entonces pueden también suscribirse. Los youtubers recomendados de hoy, aparte de Gustavus Vlog, es el canal de Desoxigenados y el canal de Jorge Tafe, que son amigos que hacen videos y son youtubers paraguayos, así que recomiendo estos dos canales. Suscríbanse a los que si les gusta el contenido, ¿verdad? Pasen a la página de youtubers Paraguay, dejen un me gusta, ya somos más de 3000 personas, así que sigan la página y todo eso, y espero que la gente les guste también los otros youtubers paraguayos. Y esto está Upay.